Bienvenido hoy a un estudio en la palabra. Qué placer es estar con usted. Voy a comenzar la programación de esta semana con un tema que abordé hace unos 2 meses en la transmisión pasada, pues es tan importante que quiero tratar con ello de nuevo porque es el centro del mismo problema. El estudio, desde luego, es de la gran epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hablaré de esto después de leer el texto. Quiero hablar de la postura del vencedor. ¿Qué se necesita para ser un vencedor? ¿Cómo puede ser un vencedor? ¿Qué significa ser un vencedor? Bueno, voy a repetir estas cosas porque son muy importantes. ¿Qué significa ser un vencedor? ¿Qué se necesita para ser un vencedor? ¿Qué hay que hacer para ser un vencedor? ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? Voy a tratar con todo eso hoy, por lo tanto no querrá perdérselo. Permítame animarle a hacer algo, por favor. Todos los programas de cada semana, como el que voy a enseñar hoy, todos los creyentes necesitan desesperadamente saberlo, escucharlo y entenderlo. Es de importancia crucial, no es algo secundario, es lo principal del Evangelio. Todos los programas de lunes a viernes están en este DVD a partir de hoy hasta el próximo viernes. Son 5 programas en este DVD, le animo a adquirirlos para que pueda escucharlos una y otra vez. Usted se beneficiará de escucharlo por segunda o tercera vez, así que adquiéralo por solo $20. Muchos lo han pedido ya y espero que usted lo haga también. Si me permite, ahora leeré del capítulo 3 de Gálatas, versículos 24 y 25. Pablo dijo lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, debiera haberse traducido tutora, para llevarnos a Cristo. Proclama lo que el resultado final de la ley estaba destinada a ser. Bien, permítame leerlo de nuevo porque es de suma importancia. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, debiera haberse traducido tutora. Bueno, di la explicación la semana pasada y no lo haré de nuevo hoy. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Proclama lo que el resultado final de la ley estaba destinada a ser, para que fuésemos justificados por la fe. Nos indica que la ley no tenía ninguna función permanente, pero fue solo hasta que Cristo vendría. Es solo por la fe en Cristo que uno puede ser justificado. Mas venida la fe, Pablo se refiere a la obra terminada de Cristo en la cruz. Ya no estamos bajo el ayo. Realmente debiera decir, ya no estamos bajo la tutela de la ley. La ley fue totalmente cumplida en Cristo. Permítame decirle brevemente sobre la Biblia de estudio del expositor. ¿Ve usted la forma en que las notas dan explicación al texto y cobra vida? Es la razón por la que le incito que si no tiene esta Biblia debe adquirirla. Si ya la tiene, tenga otro ejemplar para algún ser querido. Muy bien, sigamos con el estudio. Padre Celestial, ayúdame hoy. Señor, acudo a ti exclusivamente. Y ayúdame a explicar este importante tema a las personas para que ellos puedan entenderlo y beneficiarse de ello en gran medida. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Durante 20 años, solo es una calculación, puede haber sido un poco menos o tal vez un poco más, pero por 20 años más o menos, traté de ser un vencedor por medio de la ley, lo que habla Pablo aquí mismo. Él dice, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la tutela de la ley. Por más de 20 años he tratado de ser un vencedor para llegar a un estado de vencer por medio de la ley. Yo no entendía que lo estaba haciendo o intentándolo por la ley, porque no se puede. No entendía que lo que estaba usando era la ley.
Usted dirá, pues, ¿qué estaba haciendo? Bueno, estaba haciendo lo que, pues, lo que estaba por decir es para los cristianos. Hay muchos buenos cristianos, me refiero a los que aman a Dios, no son hipócritas, hacen todo lo que pueden, quieren estar en comunión con Dios, quieren agradar al Señor, quieren ser un vencedor. 7 veces en los capítulos 2 y 3 del gran libro de Apocalipsis, Jesús presentó 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia. Llegó a concluir en cada mensaje al decir algo en lo que respecta a ser un vencedor. Le dijo a la iglesia de la Odisea: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Entiende lo que trato de decir aquí? Él vuelve a decirlo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. 7 veces él aborda la necesidad absoluta de que el creyente sea un vencedor. Bien, he leído toda la Biblia. Hasta la fecha es probable que la he leído 52 o 53 veces. Y yo amo la palabra de Dios. Por años he leído estos pasajes de los capítulos 2 y 3 del gran libro de Apocalipsis. Y los leía con temor. Tengo que ser un vencedor. Es lo que debemos ser, indudablemente. Pero lo hice de manera equivocada porque yo no sabía ni entendía lo que significaba. Muy bien, voy a ayudarle hoy si se mantiene sintonizado. Es un asunto que le incumbe a todo creyente, el de ser un vencedor. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, antes de decirle la manera bíblica de ser un vencedor, ¿qué significa ser un vencedor? Bueno, ¿cómo se puede saber que uno es un vencedor? Permítame darle la definición. Bueno, cuando yo funcionaba en la ley, y déjeme decirle que casi todas las iglesias de hoy, incluso a los más piadosos de los creyentes, incluso a los más fervientes de los creyentes, incluso a los más consagrados de los creyentes, en su mayor parte, ellos tratan de ser un vencedor por medio de la ley. ¿Y cómo lo sé? ¿Acaso conozco a estas personas? Desde luego que no. Y hay millones de ellos, y gracias a Dios por eso. Pero yo lo sé por la forma y manera en que somos para ser un vencedor. Y la única forma y manera en que podemos ser un vencedor no se está predicando y proclamando en la iglesia, en absoluto. Muy bien. Ahora, ¿qué significa ser un vencedor? Permítame explicarlo primero. Significa que, como cristiano, la naturaleza pecaminosa ya no me controla. Pablo dijo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez más, Romanos 6:14. Cuando Pablo empleó el término pecado, lo empleó como un sustantivo. No es un verbo, es un sustantivo. Y a pesar de que en el original no se colocó el artículo definido, la palabra él, antes de pecado, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, aún así se refiere a la naturaleza pecaminosa y no a los actos de pecados. No se refiere a los actos de pecados. Casi todo el tiempo que se habla del pecado en el capítulo 6 de Romanos se refiere a la naturaleza pecaminosa, la naturaleza mala, la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Pues es la naturaleza del ser humano a consecuencia de la caída. Se inclina hacia el pecado, la desobediencia, la transgresión, la iniquidad, hacer el mal. Es la causa de todas las guerras, la crueldad del hombre contra el hombre. Vi las noticias esta mañana y esto sucedió hace un par de meses, pero la gente en el país que una vez se llamaba Birmania
Debido al gran huracán, el ciclón que ocurrió ahí, decenas de miles han muerto y miles más murieron porque no llegaba la ayuda a ellos. ¿Por qué? Debido a que sus dirigentes no permitían la ayuda, a pesar de que había cargamentos de ayuda al alcance de su mano, listo para descargarlo. Y oro para que ellos finalmente permitan descargarlo. Cuando digo esto, no sé lo que ellos van a hacer, pero la gente se muere debido a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza de estas personas es desobediencia a Dios, es crueldad del hombre para con el hombre. Es la causa de todas las guerras, delitos y los problemas en este mundo de hoy. Es la causa de toda superstición. La naturaleza mala. Cuando Adán y Eva cayeron de la naturaleza divina a la naturaleza pecaminosa, es decir, su naturaleza, su misma naturaleza humana se corrompió y se convirtió en la naturaleza pecaminosa, corrupta y dominada por el pecado, es decir, que los controlaba las 24 horas del día, 7 días a la semana. Antes que usted fue salvo, antes de venir a Cristo, la naturaleza pecaminosa lo controlaba 24 horas del día, 7 días a la semana. Usted hacía lo que quería. Pero cuando vino a Cristo, la naturaleza pecaminosa queda dormida, se vuelve ineficaz. En realidad era quitarle la ineficacia, no es quitada, como lo enseñan algunos, porque si lo fuera, el Espíritu Santo pasó mucho tiempo en el capítulo 6 de Romanos y en otros lugares diciéndonos cómo tener la victoria sobre este asunto si es que no existe. La verdad es que sí existe. Y la verdad es que controla a la mayoría de los cristianos. Lo diré de nuevo y lo citaré. Pablo dijo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sin embargo, lo triste es que la mayoría de los cristianos funcionan bajo la ley y por lo tanto la naturaleza pecaminosa los controla de una manera u otra. Y es cada vez peor y peor y peor. Para ser un vencedor significa que la naturaleza pecaminosa ya no lo domina o controla. No significa que usted es perfecto sin pecado. La Biblia no enseña la perfección sin pecado. Eso sucederá cuando suene la trompeta de Dios y esto corruptible sea vestido de incorruptible y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Pero hasta este momento la naturaleza pecaminosa está allí. Puede estar ineficaz y mantenerse ineficaz. Y se supone estar ineficaz si el creyente entiende el orden prescrito de Dios para la victoria. Pero lamentablemente la mayoría de los cristianos no entienden el orden prescrito de Dios para la victoria. Está en la cruz, ellos no lo entienden, está totalmente en la cruz. Como he dicho la semana pasada, cuando muchos cristianos piensan en la cruz, piensan de ella en el pasado. Cuando hablan de la cruz, es siempre cuando fueron salvos, y eso es correcto y muy cierto, pero es todo. Ellos no lo entienden de otro modo. Está en el pasado. Pablo dijo en Gálatas 2:20, lo que estudiamos algún tiempo atrás. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando dijo, con Cristo estoy crucificado, la palabra crucificado en griego se refiere a una acción que está terminada, pero tiene resultados en curso, y son resultados que nunca se detendrán. Es lo que significa la palabra crucificado que Pablo empleó en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy crucificado. Significa que el acto que se llevó a cabo, que fue la crucifixión de Cristo, y usted que está en Cristo cuando Él murió, etcétera, etcétera, en sentido espiritual, y pone de relieve los resultados que seguirá funcionando en nuestro corazón y vida para siempre. Es por eso que Pablo lo denominó el testamento eterno en Hebreos 13:20. Muy bien. Y se puede decir que uno es vencedor
cuando la naturaleza pecaminosa ya no controla la vida de la persona. Bien, el gran apóstol dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tengo que explicar eso, es muy, muy importante. Bajo la ley, escuche con atención, lo que se refiere a la época de la cruz, que se remonta cuando se dio la ley de Moisés, la ley de Dios. La ley no tenía poder sobre la naturaleza pecaminosa. Simplemente le decía a los creyentes lo que tenían que hacer. Esto es lo que tienen que hacer. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Y si no obedeciera, hay una sanción que es la muerte. No me refiero a la gente que empieza a tirar piedras a la gente para matarla, aunque eso sucedió en algunos casos. Pero fue solo una sanción, no había ningún poder para ayudar a la gente. Así que la naturaleza pecaminosa controlaba a todos los santos del Antiguo Testamento hasta cierto punto, ya que la ley no puede efectuar esta cosa, es imposible. Usted dirá, controlaba la naturaleza pecaminosa a David, a Abraham, Isaac y Jacob, los controlaba a todos ellos hasta cierto punto, a pesar de que tenían fe en Dios y amaban a Dios y eran salvos. La naturaleza pecaminosa controla a la mayoría de la iglesia de hoy. Ellos son salvos, no son perdidos, son salvos. Ahora, muchos van a darse por vencidos y dejar de vivir para Dios a causa del desaliento, porque dirían, yo no puedo seguir en esto. Pero si no se dan por vencido, a pesar de que la naturaleza pecaminosa que lo controla, usted va a sufrir las consecuencias, y las consecuencias serán de mal en peor. Pero usted todavía está salvo, todavía conoce al Señor, todavía es su hijo. Bajo la ley no hay ahí victoria en este aspecto. No puede ser, porque el poder de vencer esta naturaleza pecaminosa se encuentra en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan es el poder de Dios. ¿Cómo es que es el poder de Dios? Véalo en Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, es lo que hizo en la cruz. Me ha dado la victoria, me ha dado el poder sobre la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí es donde está el poder, está en el Espíritu Santo, y que funciona totalmente dentro del marco de la cruz. Ahí es donde entra su gracia. Estamos bajo la gracia, es decir, la bondad de Dios. Funcionamos en la manera de Dios, que es la manera de la cruz. Jesucristo es la fuente, la cruz es el único medio. El Espíritu Santo puede obrar en nuestra vida y convertirnos en lo que deberíamos ser. ¿Me explico bien ahora? Por lo tanto, le enseño estas cosas ahora cuando deberíamos pasar un mes en cada declaración, porque es muy, muy importante. Muy importante. Bien, para ser un vencedor, quiere decir que la naturaleza pecaminosa ya no controla a las personas. Permítame explicar eso un poco más. Pablo dijo, porque la naturaleza pecaminosa no se enseñoreará de vosotros. Enseñorear quiere decir que le domina a usted, reina como un rey en la vida de uno. R-E-I-N-A, reina en la vida de uno, controla a esa persona. Ahora mismo hay algunos que están luchando, tienen problemas con algo en su vida y usted ha estado luchando durante años. Usted ha ayunado, ha orado, ha llorado, ha rogado, le han impuesto manos sobre usted, ha hecho de todo, le han ungido con aceite, ha hecho todo lo que un ser humano sabe hacer. Y si yo pudiera sacárselo de su corazón, y no me gustaría decirlo, pero la verdad es que se pone cada vez peor. Nada ha tenido efecto. Es una atadura que le lastima. Satanás quiere destruirle. Si no fuera por su experiencia de un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo en usted, Él no puede ayudarle por el curso equivocado en que se encuentra usted. No digo el pecado que está cometiendo, me refiero
a que tiene equivocado el objeto de su fe. Es lo que impide al Espíritu Santo. El pecado es algo terrible, pero no es lo que realmente obstaculiza al Espíritu Santo. La dirección equivocada del creyente tiene el objeto de fe en algo que no es bíblico, no está en la Escritura. Puede que sea religioso, pero no es lo correcto. Y así el Espíritu Santo no puede obrar. La clave es que el Espíritu Santo obre en su vida. Él es Dios, puede hacer cualquier cosa. La cosa con la que usted está luchando es como un oso que trata de destruirle. Ya se trate de celos, envidia, malicia, falta de perdón, inmoralidad, alcohol, drogas, juegos, podría ser una de centenares de cosas. Son obras de la carne. Y usted tiene una lucha con eso. Ha probado esto, ha probado aquello para superarlo y no ha tenido éxito. Y usted no entiende. Pablo dijo la misma cosa idéntica, creo que en el versículo 15, permítame leerlo rápidamente, en el capítulo 7 de Romanos. Dijo en el versículo 15, porque lo que hago, y es fracaso de lo que él habla. Esto fue antes de que él haya entendido el orden prescrito, que es la cruz. Él no llegó a entenderlo porque el Señor se lo reveló a él. Fue a Pablo a quien se le dio esta gran verdad. El significado de la cruz, el significado del nuevo pacto. Muy bien, él dijo, porque lo que hago, voy a leerlo del Nuevo Testamento del expositor, porque lo que hago, la falla. Véalo en la pantalla, no lo entiendo. Vea la nota. Debiera verse traducidos, yo no comprendo. Es como tradujeron la palabra en griego en la versión en inglés. Y es lo que significa, pero sería mejor que se dijera entender. Porque lo que hago no lo entiendo, ya que es uno de los significados de la palabra en griego. Estas no son palabras de un hombre inconverso, como lo afirman algunos, sino más bien de un creyente que trata y falla. Ni lo que quiero hago. Nota, se refiere a la obediencia que quiere darle a Cristo, pero más bien falla. ¿Por qué? Como explicó Pablo, el creyente está casado con Cristo, pero es infiel a Cristo al cohabitar espiritualmente con la ley, que desecha la gracia de Dios. Significa que el Espíritu Santo no ayudará a esa persona, lo que asegura el fracaso. Gálatas 2:21. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Nota, se refiere al pecado en su vida que no quiere hacer y de hecho lo aborrece. Pero si haya incapaz de dejarlo, lamentablemente, debido al hecho de que no entiende la cruz en cuanto a lo que se refiere a la santificación, es la grave situación de muchos cristianos hoy. Pablo dijo, yo no lo entiendo. Estoy luchando y haciendo todo lo posible para vivir bien, pero no puedo hacerlo. Es el estado en que están la mayoría de buenos cristianos de hoy. Bueno, voy a continuar mañana. Quería tratar de explicarlo todo, pero ya no tuve más tiempo. Y usted no querrá perdérselo. Voy a decirle cómo ser un vencedor en la manera de Dios, que es la única. Bien, no se lo pierda mañana. Hola, señoras y señores, soy el evangelista Jimmy Swaggart. Me alegra tanto que me acompaña hoy. Quiero presentarle lo que yo creo que es el estudio más exhaustivo de la palabra de Dios en el mundo de hoy. Me refiero al Nuevo Testamento del expositor. Échele un vistazo. Es una nueva traducción. Y segundo, le ayudará a entender la palabra de Dios en mayor medida. Le aseguro que le ayudará a entenderla como nunca antes en su vida. Bueno, es un buen informe. Y quiero decirlo de nuevo porque sé que es cierto. El Nuevo Testamento del expositor es completamente diferente a las otras que haya visto antes en su vida. Se explica prácticamente cada versículo. Y escúcheme, se explica prácticamente cada versículo. Y si alguna vez hubo un momento en que hay que conocer y entender la palabra de Dios, es ahora. Este
Nuevo Testamento le revelará la palabra de Dios como nunca antes ha experimentado en su vida. No va a querer dejarlo. Me escribió una señora el otro día y dijo: hermano Swagger, no puedo hacer mis quehaceres porque quiero leerlo, estudiarlo. Y tiene razón. Escúchame. Normalmente se vende por $40, pero se bajó el precio, y escuche bien, a solo $25. $25 y todos los gastos de envío están incluidos, porque quiero que lo adquiera. Yo sé bien que será de suma bendición a su vida espiritual. Le aseguro lo siguiente: cuando lo tenga, no dirá, después de considerarlo y leerlo un poco y permitir que el Señor le bendiga, he malgastado mi dinero. No habrá malgastado un céntimo. Bien, ahora voy a pedirle que aproveche esta excelente oferta y le doy mi palabra que no se va a decepcionar. Muchísimas gracias. There's a whole lot of people going home. Millones de personas han sido tocadas por sus canciones sobre el cielo. Sounding sweet. Si hace su pedido hoy, usted recibirá el CD Su sangre todavía liberta a los hombres. And the truth, it remains, and will never change. The blood still sets men free. Canciones sobre la sangre de Jesucristo. Are you one in the blood? Clásicos que usted querrá oír una y otra vez. See a crimson stream. Hay que adquirir esta colección. No solamente considerar la música que habla del cielo y la sangre de Jesucristo. Usted también recibirá el último CD del evangelista Jimmy Swagger, Yo me rindo a él. Will I surrender? Al teléfono ahora y recibirá los 3 CD por un módico precio de solo $40, más gastos de envío y manejo. Where the roses never fade. Has been so good, I can't complain.